Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, donde dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El escritor está aquí recordando que no solo hubo profetas verdaderos, como lo mencionado en el versículo anterior, que transmitían el mensaje divino recibido por ellos con fidelidad, sino que también se manifestaron en Israel, de ahí el término pueblo, profetas falsos, que comunicaban mentiras, haciéndolas pasar como revelaciones divinas. Y para esto Dios manifestaba su rechazo, dando instrucciones al pueblo para que le diesen muerte a todo profeta que predicase rebelión contra Dios. Deuteronomios capítulo 13, versículo 5 y capítulo 18, versículo 20. Comparándolos con Sodoma, porque cometen adulterio y viven una mentira. Jeremías capítulo 23, versículo 14 y capítulo 6, versículo 13. Sobre los profetas que expresaban falsas visiones, Dios actúa en juicio derramando sobre ellos su ira, como señala Ezequiel capítulo 22, versículo 28. Pero para tales profetas no estaban fuera del pueblo, sino que residían entre ellos. Aún en los tiempos de Jesús, estaban estos falsos profetas introducidos en el pueblo, como nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y los versículos 15 al 20. Y un rápido repaso del Antiguo Testamento es suficiente también para dar una idea del número y de la condición baja y perversa de esos profetas, como por ejemplo señala Deuteronomios capítulo 13 versículos 1 al 3, Isaías capítulo 28 versículo 7 y Jeremías capítulo 6 versículos 13 al 15. A los falsos profetas opone Pedro los falsos maestros, ya que este nombre aparece por primera vez en la literatura griega y solo aquí en la Biblia. Y son aquellos quienes se atribuyen la condición de maestros, los que son nombrados en cuarto lugar en la lista de creyentes dotados para la edificación de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y en tercer lugar, en la lista de dones del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 12. Note que eran creyentes a quienes se tenía en alta estima, y es que por esa razón el ministerio podía constituir un peligro si la enseñanza no fuese ajustada a la verdad de Dios. Jesús, él había anunciado la presencia de tales personas cuando dijo a los apóstoles: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo, capítulo 24, y los versículos 4 y 5. El apóstol Pablo advertía también del peligro a Timoteo, cuando le dice que prediques la palabra, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y los versículos 2 al 4. Muchos de estos falsos maestros engañaban fácilmente a los creyentes porque
procedían de los líderes de la iglesia. Por eso dice que, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y los versículos 29 y 30. La advertencia del apóstol Pablo pone en guardia a los creyentes porque los falsos maestros vendrían. Por consiguiente, debían de estar ellos vigilantes a ese peligro. Nótese que el propósito que tenían ellos era el de introducir entre ellos herejías destructoras. El verbo expresa la idea de introducir subrepticiamente, es decir, introducir de forma oculta, cubrir la mentira con aspecto de verdad, o si se prefiere, destruir la verdad mezclándola con la mentira. Esta actuación permite introducir los errores sin que apenas puedan ser detectados. Algunos de estos luchan contra la datación y autoridad del libro de la Biblia, procurando inculcar desconfianza sobre estos asuntos, de modo que sea cuestionada la autoridad de la palabra. De modo que quienes son enseñados de esta manera y aceptan la enseñanza serían los falsos maestros en el futuro, ya que al tratarse de enseñanzas que conllevan una determinada ideología, se traduce aquí por herejías. Los falsos maestros también se hacen pasar por pastores o por maestros conocedores de la palabra, introduciendo la mentira a la que Pedro llama de destrucción. Nótese que el objetivo diabólico de esa enseñanza es destruir la obra de Dios y llevar a los creyentes, en cuanto puedan, a la ruina total, siendo por otro lado sus enseñanzas asunto de opiniones humanas, de ahí el término herejías, que tiene que ver con la formación de grupos que dividen la iglesia. De otra manera, las enseñanzas de los falsos maestros cambian la verdad bíblica por propuestas que salen de ellos mismos sin ningún apoyo bíblico. Y nótese que esto permite que los que no tienen un firme conocimiento de la palabra de Dios crean esas mentiras, haciéndolas pasar como enseñanza bíblica. Pero aún es mayor el pecado que cometen, negando al Señor que los rescató. Ellos no estaban dispuestos al sometimiento que corresponde a quien es Señor. Comprados los creyentes a precio de la sangre de Jesucristo, ya no son suyos, sino de aquel que los compró, como nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 19. Esto, por otro lado, supondría que los que se convirtieron en falsos maestros eran realmente creyentes, asunto que puede ponerse en tela de juicio por sus hechos y su conducta. El apóstol no dice en qué forma y de qué manera negaban al Señor, a quien califica de que equivale a soberano, el que tiene suprema autoridad, ya que este título se le da a Jesús y lo hace varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 29, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 24, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. En principio, sin entrar en detallar el modo en que lo hacían, negar al Señor es negar su señorío. Aunque lo mencionen con sus bocas, sin embargo, renuncian a la obediencia que le corresponde como Señor, sin someterle las vidas bajo su autoridad. También es posible que la negación fuese en relación con la segunda venida, como se deduce
de lo que escribe más adelante en el capítulo 3, versículo 3. Pero también pudiera ser que negasen algún matiz de la obra redentora, puesto que Pedro hace referencia a quien los compró o rescató. De otro modo, ellos no querían obedecer a quien los había rescatado. Es preciso detenerse un momento en las palabras del apóstol Pedro, quien, refiriéndose a la relación de Jesucristo con los falsos maestros, afirma que Él los compró. Individualmente no puede afirmarse la verdadera y genuina conversión de estos falsos maestros, pero sin embargo Pedro dice que el Señor los compró. Si esa obra redentora fuese eficaz y universal, ninguno de ellos podría perderse una vez adquiridos por Dios. Este es uno de los puntos en discordia con quienes afirman la redención limitada como única verdad bíblica. Otros muchos creen que redención es ilimitada, en el sentido de que Cristo murió por todos. Sin entrar en discusión teológica sobre esto, que no es materia para el comentario, baste por otro lado considerar algunos textos que enseñan que Cristo murió por todos. Para llegar a la conclusión sobre el sentido de la frase, Pedro relaciona con los falsos maestros, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Note que la palabra mundo tiene necesariamente que referirse a toda la humanidad, ya que Dios amó al mundo y proveyó salvación para todo aquel que cree. Los ilimitacionistas tienen que forzar la interpretación con el concepto mundo, limitándolo a los escogidos. Esto sería contrario a toda buena interpretación si se pretende sustituir elegidos por el término mundo y todo aquel, en los pasajes que ocurren, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 43. El contexto siguiente enseña que la causa de condenación para los hombres es no creer en Jesús. Juan, capítulo 8 y versículo 24. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. También Dios establece el arrepentimiento para todos los hombres y no solo para algunos, ya que no sería posible admitir una demanda así si solo hubiera una redención limitada. Si Dios manda a todos que se arrepientan, en el sentido que depositen su fe en Cristo y se vuelvan a Dios, es que hay gracia suficiente y operación salvadora para que todos puedan ser salvos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 18 y 19. Una sustitución potencial permite reconciliar potencialmente al mundo. En razón de la muerte de Jesucristo, Dios coloca al mundo en posición de reconciliación con Él. Y en esa base se exhorta al mundo a la aceptación del mensaje que proclama la reconciliación,
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2 y los versículos 3 al 6. El deseo de Dios, no su designio, es que todos los hombres sean salvos llegando al pleno conocimiento de la verdad. Y con precisión afirma que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Por tanto, es preciso notar la universalidad del término todos. Quienes sostienen la redención limitada sugieren que ese todos quiere decir sin distinción de clases, pero no sin excepción. Pero nótese que el verbo salvar está en auristo, de infinitivo y en voz pasiva, lo que indica que Dios hizo provisión de salvación para todos y no que haya decidido salvar incuestionablemente a todos. Por tanto, la sustitución potencial ha sido a favor de todos. Una última cita será suficiente para el propósito de este comentario, que por todo esto trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Note que el versículo enseña que Dios es el Salvador de todos los hombres, añadiendo una precisión, especialmente, o también principalmente, de los creyentes. Pero no se afirma de ninguna exclusión para salvación, pero se precisa que solo es eficaz para algunos, esto es, para quienes creen. La idea de un amor extensivo a todos se manifiesta también en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el Salmo 145 y versículo 6, concordante plenamente con la enseñanza del Nuevo Testamento. Y no cabe ninguna duda que la redención fue para todos, pero no todos se salvan. La universalidad de salvación en base a la obra redentora no está en la enseñanza bíblica. Sin embargo, por la obra de infinito valor de la cruz, Dios hace salvable a todo hombre. La condenación de los que se pierden obedece singularmente a lo que Jesús mismo dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan, capítulo 3 y versículo 36. Así pues, Dios establece el modo de recibir la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Y esto es mediante la fe que se deposita en el Salvador. Y note que no ha añadido ninguna otra condición, ya que el arrepentimiento no es posible en el hombre natural sin la regeneración del espíritu, de modo que es cierto que nadie puede salvarse sin arrepentirse, pero nadie puede arrepentirse sin regeneración. Todo cuanto tiene que ver con salvación es de Dios, como así nos señala el Salmo capítulo 3, versículo 8 y Jonás capítulo 2, versículo 9. La gracia que salva y la fe que cree en Cristo son dones divinos, como nos enseña Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. La obediencia demandada por Dios para el ejercicio de la fe es capacitada por la acción del Espíritu. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Nadie puede hacer
lo que es imposible a su condición natural, y por tanto, los que son desobedientes por naturaleza no pueden obedecer incondicionalmente, pero esto es superado por la acción íntima en el corazón del Espíritu de Dios. En la cruz se operó una expiación potencial, por lo cual Dios hace salvables a todos los hombres, y una expiación virtual que es eficaz solo para quienes creen. Pero, ¿acaso no escogió Dios desde la eternidad a algunos, y todos los que ha escogido son salvos? No cabe duda alguna de esta verdad bíblica, pero para lo que no existe fundamento en la Escritura es para enseñar una elección para condenación de otros. Esto hubiera sido necesario desde antes de la creación del hombre. Por tanto, algunos habrían sido creados para ser salvos y otros, sin embargo, se les condenaría eternamente por creación designada. Pedro se refiere aquí a falsos maestros que niegan a quienes los rescató en sentido potencial, teniendo mayor condenación, puesto que para enseñar falsa doctrina se requiere conocer las ciertas, ya que conocían sin duda el mensaje del Evangelio de la gracia, pero negaban la eficacia salvadora porque negaban al Salvador. Sin alcanzar dogmáticamente una calificación para ellos, cabe pensar con la suficiente base bíblica que nunca conocieron al Salvador como suyo personal. Estos alcanzarán para sí mismos destrucción repentina. En el Antiguo Testamento se anuncian los juicios divinos que estaban dispuestos para los falsos profetas, como por ejemplo en Jeremías capítulo 28, versículos 15 al 17, y Ezequiel capítulo 13, versículo 1 en adelante. Pero no menos impresionante son lo que el apóstol anuncia sobre ellos en el versículo siguiente, ya que estos falsos maestros, con sus falsedades y propósitos, estaban colmando el vaso de la paciencia divina que actuaría rápidamente sobre ellos. Y voy concluyendo con esto. Dice la palabra que, pero hubo también falsos profetas, así como habían santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. También habían falsos profetas y falsos maestros hoy. Pedro estableció esto como hecho y no como posibilidad, y dijo que estaban entre el pueblo, no solo fuera de la iglesia. Los falsos maestros trabajan encubiertamente. No es que sus enseñanzas sean secretas, sino que la naturaleza engañosa de sus enseñanzas están escondidas. Ningún falso maestro se anuncia a sí mismo como falso maestro. Amigo y amiga oyente, todos dicen tener la verdad y además ser la única religión verdadera. Pero debe de tenerse en cuenta que Dios nunca envió para salvar al mundo ninguna religión, ya que a quien esto sí mandó fue a su Hijo, a Jesucristo. De manera que si nunca has creído en Jesucristo y por tanto nunca le has invitado a que venga a tu corazón, es hora de que ya lo hagas, porque ahí te va la salvación y la vida eterna. De manera que mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito a que ores conmigo esta oración que voy a hacer. Si así lo sientes, repite conmigo y di: Dios eterno, creo que tú enviates al Salvador, a Jesucristo, el Salvador del mundo. Creo que Él murió por mis pecados
y por mis delitos, creo que Él resucitó de entre los muertos, de manera que yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón, te acepto como Salvador y te quiero dar gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.